los mexicanos. Muy buenos días, señoras y señores alcaldes, señoras y señores representantes de la sociedad civil, de los medios de comunicación, amigas y amigos. Muchas gracias por participar en este diálogo por la seguridad. La lucha contra la criminalidad exige la participación decidida de todos los mexicanos y su presencia aquí es una muestra clara de la voluntad de trabajar juntos para combatir este flagelo. A lo largo de las últimas semanas he sostenido reuniones con representantes de los poderes legislativo y judicial, con los gobernadores, con diversos sectores de la sociedad civil, con medios de comunicación, con líderes de asociaciones sociales, empresariales, religiosas, todo con el firme propósito de avanzar hacia una política de Estado en materia de seguridad. Ahora toca el turno de escuchar la voz de los alcaldes que enfrentan en un primerísimo plano la problemática de inseguridad y la acción del crimen organizado en sus comunidades. A ustedes, alcaldes, que conocen la manera en la que operan las bandas delictivas en sus localidades y que pueden aportar información valiosa para atacarlas con eficacia y, sobre todo, para establecer una estrategia adecuada y acorde con la problemática que se vive en muchas comunidades del país. Hoy la criminalidad representa la más seria amenaza no solo a la libertad, a la seguridad y a la tranquilidad de las familias mexicanas, sino también constituye el más grave riesgo a nuestras instituciones democráticas. Esto lo hemos podido constatar con hechos, desgraciadamente, que han consternado a todos los mexicanos. Hemos lamentado recientemente, y nos ha llenado de indignación, el secuestro y cobarde asesinato de Edelmiro Cavazos Leal, alcalde de Santiago, Nuevo León. También nos ha indignado profundamente y motivó en un inicio estos diálogos lo ocurrido con el doctor Rodolfo Torre Cantú, candidato a la gobernatura de Tamaulipas. Desde aquí reitero mis más sentidas y sinceras condolencias a sus familiares. Desgraciadamente, la muerte de Edelmiro Cavazos no fue la única, no fue la primera de las muertes registradas a manos de los criminales de alcaldes en funciones en el país. En diversos puntos de la geografía nacional han fallecido en condiciones similares otros presidentes municipales. Lo han hecho también, han sido víctimas de la criminalidad decenas de policías municipales en México que sufren diariamente el embate de la criminalidad. Ellos, sus deudos, sus muertes, son una especial motivación que urge a todos a actuar y de manera contundente para enfrentar y derrotar a la criminalidad y para encontrar dentro del marco constitucional del país los procedimientos y las estrategias que nos permitan hacerle frente con mayor eficacia. Ciertamente, la muerte de Edelmiro Cavazos, un hombre valiente y entregado a su comunidad, ha conmocionado nuevamente al país. En memoria de él y en memoria de todas y todos los alcaldes que en México han fallecido a manos del crimen que opera en nuestro país y de los policías que también han sido sacrificados en el cumplimiento de su deber, pido a todos ustedes que guardemos un minuto de silencio.
Muchas gracias. Sucesos como estos son motivo de repudio generalizado por parte de la sociedad y son también una muestra contundente de la amenaza que significan las organizaciones criminales para la vida del país. Son también un incentivo que nos estimula a seguir adelante y con toda convicción, redoblando incluso el paso en esta lucha. Quiero compartir con ustedes una reflexión sobre cómo es que México llegó al grave problema de inseguridad que ahora vivimos. Durante décadas, el crimen organizado centró su acción únicamente en el narcotráfico, es decir, se dedicaba exclusivamente al trasiego de droga hacia los Estados Unidos. Se trataba, se suponía, de un negocio de bajo perfil, donde la clave del éxito para el criminal era no ser visto ni por los ciudadanos ni por la autoridad. Sin embargo, y desde mediados de los años 90, ha tenido un cambio de modelo en el negocio de las organizaciones criminales, producto en nuestro país, entre otros factores, de un incremento importante en la capacidad de compra de los mexicanos. En efecto, entre 1993 y el año 2008, el ingreso per cápita del país creció de poco menos de $3,000 a más de $10,000 anuales. Los criminales comenzaron a ver en México un mercado creciente, un mercado joven, un mercado con capacidad de compra. Por eso dejaron de ser meros exportadores de droga y comenzaron a buscar un mercado de consumo entre los jóvenes mexicanos. Este cambio llevó a la delincuencia a una expansión que a su vez suscitó cambios importantes en su manera de operar, en su modus operandi. Pasó de ser una actividad centrada en la búsqueda de rutas o incluso únicamente de puntos en la línea fronteriza con Estados Unidos, una logística lineal, a hacer una logística de control territorial completo. Es decir, una logística que se concentró ya no solo en un punto de cruce hacia Estados Unidos, sino en una lógica de control de territorio donde se asentaban los puntos de venta a través de tienditas, centros nocturnos y otros lugares en diversas poblaciones del país. En consecuencia, eso motivó otro cambio. Dejó de ser una actividad de bajo perfil para convertirse en una actividad abierta, violenta y desafiante como condición para poder dominar los nuevos territorios de mercado. Me explico. Junto con el control de rutas y de puntos fronterizos para traficar estupefacientes, que era la clave del negocio tradicional del tráfico, transporte de narcóticos, los criminales buscaron ahora el control de plazas y mercados al interior del país. Bajo la ley de plata o plomo que sufren muchos alcaldes mexicanos, una vez hechos del control de una población determinada, su comportamiento evolucionó hacia el comportamiento que ha tenido el crimen organizado en todo el mundo y en diversas etapas, es decir, a la búsqueda del llamado control de plaza. Al asumirse dueño de la plaza, el crimen comenzó el llamado cobro de cuotas, primero hacia otros grupos criminales, de robacoches, de vendedores de mercancía de contrabando o de piratería, de gasolina robada, de alcohol adulterado, traficantes de personas y en general delincuentes de los más diversos delitos en una comunidad. Sin embargo, más pronto que tarde, el llamado cobro de piso a otros criminales derivó en el cobro de cuotas de protección o de no agresión a los ciudadanos mismos, esto es, derivó en extorsiones, amenazas y secuestros. Se cumplió así con lo que la teoría criminal señala como el crimen organizado, es decir, es aquella organización criminal que mediante la violencia
o la amenaza busca apoderarse de las rentas lícitas o ilícitas en una comunidad. Este cambio en la manera de actuar de las organizaciones criminales tomó por sorpresa a unas debilitadas estructuras institucionales, particularmente estatales y municipales. Además, el poder de intimidación de los criminales, a través de una política de terror que buscaba alejar de sus propios dominios a sus adversarios, derivó en una política de terror no solo a los adversarios, sino también a la autoridad y a la población. La política de terror y de intimidación hacia la población busca someter a esta y subordinarla a la operación de la criminalidad. La política de intimidación hacia las autoridades busca paralizar la acción de las autoridades, neutralizarla y, de ser posible, someterla para ponerla a su propio servicio. En efecto, esta política de terror hacia adversarios, autoridad y población provocó en muchos casos una semiparálisis o incluso una parálisis completa en la acción policíaca, ministerial y judicial. Y con ello proliferaron también, junto con la percepción generalizada de descontrol y de falta de autoridad en muchos lugares del país, prosperaron delincuentes que, aún sin vínculos con el crimen organizado, actúan con gran impunidad, sobre todo en aquellos delitos que más agravian al ciudadano. Así ha venido creciendo el robo, la extorsión telefónica, el secuestro y el homicidio común. Se trata, pues, de una tendencia creciente del fenómeno delictivo que hay que detener cuanto antes y que hay que detener por todos los medios lícitos al alcance del Estado, a través de todos sus poderes, de todos sus órganos y de todos sus niveles de gobierno. Actualmente, la base del delito nacional está en el ámbito local. Casi 93% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, y los delitos de mayor impacto social, como el robo, el secuestro, están, insisto, aumentando. De hecho, el robo por sí mismo en sus distintas modalidades integra más del 80% de los delitos cometidos diariamente en México. Ante la agravada situación, los municipios, desde luego, por sus limitaciones naturales en cuanto a vulnerabilidad territorial, insuficiencia presupuestal, reducción del aparato logístico y operativo en comparación con otros órdenes de gobierno, no han estado en la posibilidad de responder con eficacia en muchas ocasiones y con la oportunidad que se necesita al reto de la inseguridad, debido, por lo menos, a las siguientes limitantes. Primero, se percibe una gran debilidad institucional en los municipios. Hoy, por ejemplo, más de 400 municipios en el país no cuentan con un cuerpo de seguridad propio, y casi el 90% de los que sí tienen policías disponen de menos de 100 elementos. Además, muchos de los municipios no cuentan con policías profesionales y los salarios que ofrecen tampoco son competitivos. Casi 70% de los policías que sirven en cuerpos municipales cursaron solo educación básica, y el 61% de los policías municipales recibe un salario mensual menor a los 4,000 pesos. Segundo, los recursos que se dedican a la seguridad son insuficientes. En promedio, los estados dedican solo 4% de su presupuesto a seguridad, y además el tamaño de la asignación presenta variaciones importantes de estado a estado. Es decir, hay entidades que le dedican más de 1,000 pesos por habitante al tema de la seguridad, mientras que otros destinan solo alrededor de 100 pesos por habitante. Esto se traduce en corporaciones policiales mal equipadas y mal remuneradas, que probablemente pudieron cumplir su función en circunstancias totalmente distintas a las que hoy vive el país.
ante la creciente presencia y los cambios operativos, logísticos y de modus operandi de los criminales, hoy se requiere también un nuevo paradigma y un replanteamiento a fondo y en serio de la estructura institucional, policíaca y ministerial del país. Es por eso que recientemente hice un llamado a los legisladores de todos los partidos para encontrar mecanismos adecuados a fin de fortalecer precisamente las partidas para la seguridad, buscando minimizar aquellos gastos presupuestarios que demostradamente no tienen el mismo nivel de eficacia o de progresividad en los programas públicos. Tercero, nos enfrentamos a un enemigo muy poderoso cuya capacidad financiera y de fuego supera fácilmente las estructuras institucionales de las autoridades municipales, haciéndolas sumamente vulnerables y, por lo tanto, susceptibles de ser corrompidas, infiltradas y, en la mayoría de los casos, intimidadas por el poder de los criminales. Cuarto, el periodo de gestión municipal es insuficiente para culminar los procesos de gobierno y cristalizar los programas públicos. Cada 3 años, excepcionalmente en algunos casos cada 4, un nuevo presidente municipal con un nuevo equipo toma las riendas del ayuntamiento e inicia prácticamente de cero. Esto es particularmente grave en el caso de la seguridad pública. Cada nuevo alcalde tiene que aprender a lidiar con bandas de criminales que en algunos casos llevan décadas operando. No hay ningún incentivo para iniciar programas de largo plazo para un alcalde que tiene un horizonte limitado e improrrogable de gestión. Esto es válido lo mismo para obras públicas trascendentes que para el rediseño y fortalecimiento de la estructura institucional y policíaca de la municipalidad. Es por eso también que he propuesto al Congreso de la Unión una reforma política que, entre otras cosas, impulsa la elección consecutiva de los alcaldes, para darle la oportunidad de que se concreten proyectos de gobierno de largo plazo y al mismo tiempo puedan ofrecer a la ciudadanía la posibilidad, estas reformas, de premiar o de castigar con su voto y con su retiro de la vida política prácticamente a los gobernantes. Que aquel que, por ejemplo, esté efectivamente combatiendo a la delincuencia pueda recibir el respaldo de los ciudadanos y lo siga haciendo con mayor eficacia, y que aquel que no lo esté haciendo deje el encargo y reciba electoralmente un castigo político trascendente. En resumen, las diversas restricciones de los municipios para enfrentar con eficacia la criminalidad nos obligan a buscar vías alternativas para proteger la seguridad de los ciudadanos. Estamos abiertos en el Gobierno federal a todas las propuestas y a evaluarlas en su justa dimensión. Debemos encontrar el camino para apoyar el trabajo de los municipios y ofrecer a los mexicanos la paz que tanto anhelan. Mi gobierno ha estado trabajando, particularmente con la Conferencia Nacional de Gobernadores, en una iniciativa de ley que busca precisamente superar estas restricciones y generar la fortaleza institucional para que en cada municipio y en cada entidad federativa pueda hacerse frente a la acción criminal con solvencia, con oportunidad y de manera contundente. Este proyecto ha sido planteado por diversos mandatarios estatales en el seno de la CONAGO y en estos diálogos por la seguridad, pero a nuestro juicio era indispensable escuchar la voz de los alcaldes porque dicha iniciativa obliga necesariamente a una discusión a fondo acerca de la estructura, relaciones y naturaleza de las policías, tanto estatales como municipales. Durante los diálogos por la seguridad existen consensos entre diversos actores acerca de la urgencia de fortalecer el entramado institucional del país a nivel federal y a nivel local. He dicho y sostengo que el día en que tengamos no solo una policía federal confiable, creciente, bien capacitada y bien pagada para enfrentar a la criminalidad,
sino que el día en que tengamos 32 policías a nivel estatal confiables, bien preparadas, bien pagadas y bien armadas para enfrentar a la criminalidad, ese día le daremos la vuelta al problema de la delincuencia. Y si eso puede extenderse a una fortaleza institucional, a otros órdenes de gobierno, mucho mejor. Pero por lo pronto, la fortaleza institucional del país es un eje estratégico para recuperar la seguridad en México. Es imperativo, pues, estandarizar a los policías. Eso implica establecer controles de confianza para la depuración de sus cuerpos policíacos, empezando por los mandos superiores de policía. También es necesario homologar criterios para la selección, el reclutamiento y la permanencia de los elementos más valiosos, garantizándoles mejores condiciones laborales. Además, se requiere establecer criterios equitativos para la selección y distribución de equipamiento y tecnología. Pero sobre todo, es indispensable reestructurar las cadenas de mando e instituir nuevos mecanismos de coordinación que faciliten un despliegue policial más estratégico y eficaz. Hoy los mexicanos nos reclaman con razón policía más profesional, estrategias que trasciendan los ciclos de gobierno, que no dependan de un gobierno y menos que dependan de un presidente, que exista seguimiento a esos programas, control operativo, transparencia y rendición de cuentas en lo que hacemos gobernantes. Debemos contar con una policía cuya única ideología sea brindar seguridad a los ciudadanos. Si algo está claro, es que necesitamos dar una respuesta contundente y unificada a la delincuencia, integrarnos todos en un mismo frente, no solo gobiernos federal, estatales y municipales, no solo poderes ejecutivo, legislativo y judicial, sino sociedad y gobierno, medios de comunicación, líderes sociales, asociaciones. Se trata de integrarnos los mexicanos en un solo frente, más sólido, que nos permita, haciendo un lado cualquier otro interés, incluso los intereses políticos legítimos, tener policías honestos y profesionales, confiables, para superar la inseguridad. De esta forma, podremos ofrecerle a la ciudadanía corporaciones de seguridad pública fuertes y eficaces, con las cuales, por desgracia, hoy no contamos. Amigas y amigos presidentes municipales, sé que en cada uno de nosotros existe la determinación de consolidar a México como un país de instituciones fuertes, donde prevalezca la paz, el orden, la ley y la seguridad. Debemos unir esfuerzos muy por encima de intereses particulares. Esta lucha es de México, es por México, es para México. Es una lucha para salvaguardar nuestra libertad y nuestra democracia. Ante un desafío como el que enfrentamos, solo cabe la unidad y solo cabe la corresponsabilidad. Eso abrirá el camino al triunfo frente a los criminales. Reitero la total apertura de mi gobierno para escuchar sus propuestas, para analizar sus planteamientos, para construir juntos alternativas comunes, soluciones que busquen genuinamente resolver este problema que nos incumbe a todos y que afecta principalmente a quienes ustedes gobiernan en sus comunidades. Reconozco con su presencia, su voluntad de diálogo y su sentido cívico, y sobre todo reconozco con ello también su compromiso con México. Muchas gracias y estamos atentos a sus planteamientos.